Arranca ya la doble jornada. Empieza lo mejor de tu semana. Un deporte, doble jornada, 3 amigos y mucho que decir. Si nos sigues en YouTube, suscríbete ya y así no te pierdes ningún episodio del que ya es tu podcast favorito. Y si nos escuchas en Spotify, ya nos puedes calificar. Así que si te gusta y disfrutas el programa, no te olvides de darnos 5 estrellas. Omar, ¿estás listo para este episodio en video ahora? Estamos listísimos, estrenando modalidad, pero siempre listos. Eso es bueno. Qué bueno tenerte por aquí. Va a ser un episodio muy bonito. José Ramón, te ves muy bien, te ves listo, te ves muy profesional además. Muchas gracias. Pues uno hace lo que se puede. Me tardé un rato peinándome, pero este chiste solo lo entenderán si están escuchando el podcast en su versión en video, pero también pueden hacerlo en audio. Tocas un punto importante, ¿eh? Esos chistes para audio, para video, me abres un mundo incomparable, ¿no? Sí, tal vez destapamos una caja de Pandora, pero ni hablar, ¿no? Ya lo iremos descubriendo sobre la marcha. Vamos viendo cómo se nos da esto. Uh-huh. Bueno, empecemos entonces con este episodio hablando de lo más destacado en los últimos días, días importantes de fútbol en Europa, en África, también aquí en México. No sé, José Ramón, ¿qué quieres destacar tú? ¿Qué es lo que más te gustó en los últimos días? Pues, mira, no sé si es lo que más me gustó, pero sí me parece que fue lo más destacable, al menos de este fin de semana, que fue ni más ni menos que, ya estuvimos hablando de hecho del torneo de la Copa Africana de Naciones la semana pasada, pero quiero retomarla hoy, que ya por fin arrancó su etapa de eliminación directa, luego una fase de grupos que tuvo de todo, pero de todo tuvo el partido entre Camerún y las Islas Comoras, que la verdad me declaro ignorante porque yo hasta la fecha antes del torneo no sabía que existía este país. Tal vez es porque no salían en el FIFA, si no, sí sabría. El chiste es que yo y muchos otros, creo, descubrimos la existencia de estas islas que, pues, como para esperarse, su nivel futbolístico no es tan bueno, pero aún así es de las sorpresas del torneo porque llegó hasta estas instancias, pero llamó mucho la atención su participación en esta jornada contra Camerún, porque llegaron con 13 bajas, 12, 13, no recuerdo bien, pero por el tema del COVID. Y 3 de esos jugadores eran los porteros, por lo que llegaban sin portero al partido, al importantísimo partido contra Camerún, que además era de los que quedan prácticamente el favorito a ganar el torneo y es el local. Entonces tuvieron que poner al lateral izquierdo como portero, le pusieron la playera de uno de los porteros que pues tenían que corregirle el número, entonces le pusieron con cinta de color el número 3. Hasta eso el jugador sacó varias y el partido desde que empezó fue ya para el anecdotario, no solo por este jugador de cancha en la portería, sino que además a los 10 minutos ya le habían expulsado al capitán a Comoras. Entonces, el juego acabó 2-1, favor Camerún, como era de esperarse. Tiene jugadores mucho mejores, pero aún así el mejor gol del partido lo anotó Comoras con un tiro libre espectacular que ya quisieran Beckham, al ángulo, un balazo. Entonces, destaco eso. Si pueden, busquen los highlights del partido, porque pues dio mucho de qué hablar, como pueden ver ahorita. Como siempre la Copa África, ¿no? Que sorprende por todo tipo de noticias. Uh-huh. Las buenas, las malas, las raras, como en este caso. Exactamente. Y creo además una edición con muchas sorpresas futbolísticas, ¿no? De equipos que uno esperaba que alcanzaran otras instancias y no lo lograron, y como el caso de Comoras llegando pues lejos. Sí, para bien y para mal sorpresas, por ejemplo, Argelia, que era el campeón vigente y el que más figuras traía, pues ni siquiera pasó, mientras que Comoras, Guinea y otros equipos llegaron a estas instancias que en las apuestas al menos no figuraban. Ya. Pues hay que seguir al pendiente, ¿no? De la Copa Africana. Sí. Yo hasta agarré mi plumita para anotar mi tarea. Voy a buscar los highlights. Excelente. Porque suena entretenido, güey. Un partido inolvidable, sin duda. Oye, Omar, ¿y tú con qué te tuviste el fin de semana? Es que esto pues del video todavía me pone nervioso, ¿eh? Claro. Ya sé. Pues ya que estamos en el video, digo, los que nos escuchan en Spotify no van a poder ver esto, pero mira, yo aquí tengo mi mapita, entonces estaba buscando ¿En dónde carambas están? Pero pues es evidente que no las iba a encontrar, entonces... No están en tu mapa, capaz. Sí, exacto. Pero bueno, ¿yo con qué me entretení? Exacto. Yo me entretuve este fin de semana
algo cardíaco porque era una gran oportunidad para mi gloriosísimo Manchester United de entrar a tan buscado y tan deseado lugar en la tabla en la Premier League. Me sudó, o sea, me puse casi a llorar en el partido y todo porque no entraba, pero afortunadamente entró el gol de Marcus Rashford del minuto, o sea, ya en tiempo de compensación, minuto 93, con una asistencia de Edinson Cavani, jugadorazo clave en el desarrollo de este equipo. Ha metido unos goles muy bonitos, pero también muy importantes. Y sobre todo yo lo quería destacar porque este fin de semana jugaron contra el West Ham no voy a decir como que en las desventajas porque estábamos en nuestro campo y todo, pero en la desventaja un poquito como moral, y era importantísimo el partido para entrar en estos puestos, ¿no? Codiciados de la Champions. Entonces yo por eso lo quería destacar porque se logró la victoria de último minuto. Los dos hicieron un buen partido. El fútbol no es de merecer, pero justamente ¿no? se llevó esta vez los 3 puntos el Manchester United y nos ponen en cuarto lugar ya a media temporada para la calificación de Champions, que en dadas instancias al inicio de la temporada era algo que se veía bastante complicado. Y traemos un partido menos que el West Ham, justamente, que es quien nos viene pisando los talones con 37 puntos, nosotros con 38. Entonces, de alguna manera matemática, esto indica una ventaja. Yo era lo que Es muy quería correcto. destacar, entonces me tuvo muy contento, me entretení bastante. Qué bueno que Pero ambas dos. sí, pero era lo que yo quería destacar. Oye, porque además es como el objetivo más importante que puede tener United, ¿no? Al llegar a la Champions. Exacto, o sea, hoy por hoy, o sea, tampoco Sí, hoy seas por hoy, así, claro. pero sí, Lo hoy que por resta hoy, de temporada, al menos. hoy por hoy en esta temporada era lo que estaba escrito, ¿no? Como las aspiraciones máximas, porque pues aspirar a la Champions actual muy complicado y aspirar al puesto número 1 en la Premier, pues casi o prácticamente imposible. Pues, oye, ojalá que se queden en esa buena posición, ¿no? Yo espero que sí. Yo aprovecho a destacar algo también relacionado al United y relacionado al partido que mencionas, donde jugó Anthony Martial después de varios partidos de no tener minutos. Y con ese partido se despide del United, al menos de aquí a junio, porque fue cedido al Sevilla. Está por anunciarse oficialmente, pero ya es prácticamente un hecho. Un jugador que ha venido de más a menos en el United y también en la selección francesa, pero que tiene mucho talento. Y yo lo destaco porque el Sevilla, siempre que el Sevilla hace fichajes, hay que poner atención, porque la verdad es que hacen muy buen trabajo haciendo fichajes. Chicharitos aparte, le suele salir bastante bien la jugada. Injusto. Tampoco le fue mal al Chicharito, ¿eh? Pero no lo que esperaba, ¿no? O sea, espero que a Marcial le vaya mucho mejor, que retome su nivel. Y un Sevilla que está peleando por el segundo lugar de la liga, que está peleando por ser campeón contra el Real Madrid, que tiene muy buen equipo, buenos delanteros, y que con Marcial pues se puede reforzar muy bien al ataque. Entonces, lo destaco eso. Aunque va a durar lo mismo que el Chicharito en el equipo, ¿eh? De momento sí. Porque parece que va a ser un préstamo de 6 meses sin opción a compra, entonces. Eso dicen, porque Marcial tiene contrato hasta 2024, entiendo. Sí, y parece que el United no lo quiere soltar de forma Costó mucho permanente. trabajo, ¿no? Costó trabajo para que se pudiera ir, porque justamente... Y costó mucho dinero cuando llegó, entonces por 60 algo no lo millones, soltar. creo. Algo, creo que más, ya ni me acuerdo, pero creo que fueron Pero más. sí fue un fichaje muy caro. Sí. Sí. Pues veamos a ver en qué acaba. Y que el United no lo extrañe, y por el bien del equipo y por el bien de ustedes que son aficionados también del United. Qué amable. Vamos entonces ahora a un pequeño corte comercial de nuestros anunciantes y volvemos ahora con más doble jornada. Ahora sí nos podemos despedir así. Regresamos a este episodio de doble jornada, ya en video para todos nuestros audio y video escuchas en YouTube. No sé si se dice video escuchas, pero por supuesto me gusta el término. Puedo decirlo así. ¿Cómo se dice? Video escuchas está muy mal dicho, ya me di cuenta. Sí, claro. También audio escuchas, por cierto. Pero sí, siempre pero lo es más hemos manejado aplicable. bien, ¿no? O sea, es redundante. Lenguaje coloquial. Claro, redundante.
Es esférico como en el fútbol. Puedes decir nuestra audiencia. A nuestra audiencia, exactamente. Bienvenida a nuestra audiencia nuevamente en video y también en audio desde Spotify, donde nos pueden poner 5 estrellas de calificación. Y vamos a hablar en este episodio, después de repasar lo más destacado de los últimos días, vamos a hablar de nuestras primeras veces en el fútbol. Obviamente, porque este es un podcast de fútbol y queremos monetizar. Familiar además. y familiar. Y muy familiar, es muy familiar. Esto es temprano en la semana, entonces vamos a por ello, ¿no? Claro. Y vamos a hablar entonces de nuestras primeras veces en el fútbol, nuestros primeros ídolos. Digamos que hemos estado platicando ya varias semanas con ustedes y pues queremos empezarnos a conocer un poco mejor, que nos conozcan mejor, capaz que nos ayuda a entendernos de por qué le vamos a tal equipo o por qué jugamos en tal posición o por qué no nos gusta tal otro equipo. Entonces, preparé algunas preguntas que quiero por aquí hacerles. Y empiezo contigo, Omar, que aparte traes ahí una sudadera de Portugal, no sé si por ahí sea alguna pista, pero quería preguntarte, ¿cuál fue tu primer ídolo de fútbol? Pues mi primer ídolo del fútbol, podríamos decir que, pues, Cuauhtémoc Blanco. Ok, Y gran jugador. el Matador Hernández. ¿Los dos, cuando estaban en el América? ¿O antes? No precisamente. Yo creo que ahí fue cuando me empecé me empecé a clavar más con el fútbol, me empecé a enamorar. Recuerdo esas épocas donde jugabas al principio en la primaria y eso, pero jugabas fútbol por jugar fútbol, pero ya cuando empiezas como a buscar algo de información, porque pues claro que el internet no existía y entonces esto de ver partidos y así no era tan fácil, solo era tele abierta, entonces no había como posibilidad a las repeticiones y así. Entonces me clavé un poquito. Yo recuerdo mucho que ya me enamoré del fútbol justamente en el Mundial, en donde el Matador mete el gol de último minuto en una barrida ahí atropelladísima contra los defensas más caros del planeta en ese momento, y me hizo como despertar esta pasión del fútbol, ¿no? Ya más clavarme en el fútbol. Entonces yo sí te podría decir que yo a él ya lo veía como un ídolo, que después pues no fue de mi gran encanto, porque ya me empecé a meter muchísimo más, encontrar otras personalidades, otros grandes jugadores, pero sí él fue el que abrió la llave, ¿no? O sea, él fue el que destapó, porque a lo mejor a esa corta edad no estaba yo tan clavado en el fútbol. Y ya después empecé a hacer mi investigación y todo, de los que estuvieron antes, de los que estuvieron después, pero sí, podría decirte que esos dos, porque eran los más sonados, y justamente yo creo que más del lado del Matador. Que te trajeron hasta aquí, hasta este podcast. Que me trajeron hasta este podcast, exactamente, gracias. Muy bien, un bonito camino seguramente. Así es. José Ramón, tú, por ejemplo, en cambio. Yo el mío, no me acuerdo si, o sea, desde que me preguntaste me quedé pensando, no me acuerdo exactamente quién fue el que dije, no, es que este fue el primero que pegué pósters y demás, pero sí recuerdo que yo al ser fan del Cruz Azul desde muy chico, pues el primero que me llamaba la atención era Hermosillo, ¿no? Que pues, era el goleador histórico y demás, y el que mete el gol en la final contra León. Uh-huh. Pero no recuerdo yo haber dicho así como de soy muy, muy fan de Hermosillo, más bien era de, pues él es el mejor jugador de mi equipo. Uh-huh. Ya más bien los primeros jugadores que yo, cuando me podía jugar en las cascaritas, al menos en mi caso era muy típico cada quien escoge un jugador y ese eres tú en la cancha, aunque ni siquiera sabes la posición, ¿no? Pero pues todo el mundo dice, yo soy tal, aquel. Y sí recuerdo que los que yo más mencionaba eran Palencia y Camoranesi. Muy buenos. Y además son posiciones diferentes, ¿no? Uno era extremo, medio por la banda, y el otro centro delantero. Pero sí, yo creo que mi primer ídolo fue Palencia. Hasta me llegué a tomar una foto con él el día que anunció que se iba a Europa. Pero siempre fui muy fan de él, al menos cuando estuvo en Cruz Azul. Y Camoranesi también me encantaba. Y poquitito después ya, sí, pero aún siendo niño, el que me gustaba mucho era Diego Latorre. Pero en general esos tres como que eran mis jugadores favoritos. Y ya en el ámbito más internacional, pero sin verlo tanto por lo mismo que dice Omar, que pues no había internet y era raro agarrar fútbol de otros países acá.
pues me acuerdo que en las cascaritas me tocaba gritar el soy Ronaldo, ¿no? Si no me lo ganaba, ¿no? Pero pues era el jugador de moda, era el jugador de moda. Me acuerdo que hasta cuando sale Space Jam, pues yo quería que saliera una versión de fútbol con Ronaldo en lugar de Michael Jordan, ¿no? Oye, Yo qué también buena era de idea hubiera esos. sido, ¿eh? Sí, imagínate. Ujú. Aparte, Camoranesi, mencionas a Camoranesi, que igual mucha gente no recuerda que jugó en el Cruz Azul. No, claro, y Y al muy menos como bien, los aficionados lo recordamos con mucho cariño, porque lo hizo muy bien. sí, Pues de aquí se logró el salto a Europa. exactamente, sí. Sin acabar proceso, ¿no? Además, Además, en estos momentos donde no era relevante. exactamente. Oye, muy, Es que muy ahí buenas empezaban historias, los ¿eh? procesos, en esa época empezaban. Sí, y no han acabado, para algunos no han acabado todavía. Por Claro. eso. En mi caso, yo creo que, o sea, pues siempre he leído al Necaxa aquí en México y había, en ese momento sí había buenos jugadores, pero yo creo que el primer jugador que realmente me marcó y realmente como que mi primer ídolo en el fútbol, yo creo que fue Luis Figo cuando llegó al Real Madrid, ya mucho más tiempo después, Mm, pero así de los que recuerdo, como dice José Ramón, de pegar pósters, de comprarme los mismos tachones que él tenía, los Total 90, mm, yo los usaba para destruir, no para claro. construir, ¿verdad? Yo los usaba para el mal. Figo los usaba para desbordar rivales. Pero sí, Luis Figo creo que fue el primero que me marcó y seguramente también que marcó A hacerme muchos aún del más fan Barça, del Real ¿no? Madrid. También a muchos del Barça. Pero un gran jugador. ¿Eh? Y después, como dice Omar, me han gustado otro tipo de jugadores, pero Luis Figo creo que sí fue mi primer ídolo en el fútbol. Así que me acuerde de querer tener su playera, que la tengo, Ujú. de tener sus pósters y demás. Luis Figo, Lucho Figo, gran jugador además. Sí, 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 sin duda. Oye, Omar, y por ejemplo, Ande. ¿sientes que Cuauhtémoc o el Matador marcaron la posición que querías jugar tú en la cancha? Es decir, ¿querías ser delantero o querías ser medio ofensivo o lo fuiste por ellos o simplemente no? No. No, pues Reims tocó un punto clave que justo era ese, ¿no? De chiquito, o sea, son mis primeros recuerdos futbolísticos que yo tenía, ¿no? Matador, Cuauhtémoc, Aspe, hablarme de un Figo, de un Ronaldo, o sea, cuando yo estaba en la primaria era como bastante complicado entender. Sí los escuchabas, pero no los entendías del No todo. los veías. Exacto. Yo tuve hasta secundaria que pude viajar al viejo continente, me fui de intercambio. Pues yo me fui y encontré al Manchester United, o sea, desde ahí me hice fan, llegué a Inglaterra y fue cuando me enamoré, compré las playeras, compré libros, compré con mi dinero, ahora sí que dejé de comer y me compré todo lo que pude del Manchester United. Eh, no hicieron esos primeros ídolos como que definirme en la posición en la que yo quería jugar. Ya jugaba yo mucho fútbol, pero hasta que entré en la secundaria fue donde me perfilé muchísimo más. Antes había jugado de delantero, había jugado de defensa, nunca jugué de portero, pero yo te podría decir que sí me perfilé muchísimo más a los que construían, no a los que destruían. Hay de Entonces, todo en sí, la viña del exacto, Señor. Por exacto. supuesto. Entonces, pues me empecé a clavar mucho con, pues ya con un David Beckham, con un Cantona, o sea, con más de ese tipo de personalidades, cuando ya empecé yo a hacer mi propia investigación y eran más de ese perfil, como de acaparar las luces, por decirlo de alguna manera. Y esos años después han sido los jugadores que siempre me han llamado más la atención, o sea, Zlatan Ibrahimovic, o sea, de ese tipo de jugadores como que suelen ser el centro de atención, con mucho talento y que además juegan muy bien la parte de la posición más la personalidad, entonces que ya no es solo lo que es en la cancha. Yo creo que eso fue lo que a mí me hizo irme definiendo un poquito más y pues cuando empezó el fenómeno de Ronaldinho y Nike Total 90 y toda esa ola de fútbol que nos tocaron ver los anuncios donde jugaban los escorpiones Qué y así, grandes anuncios, ¿no? además. ¿Eh? Mm. Justamente ahí fue cuando me hice amante de la gambeta y dije, no, yo soy pues 100% el 10, ¿no? O sea, yo siempre quería Omarciño. jugar, ajá, Omarciñe. Siempre quería jugar de 10, o sea, a lo mejor de repente para mí no era tan importante el gol, sino más importante el túnel o el sombrerito o así, cuando estaba chavillo. Y pues eso me rompió. Por eso me rompieron, Básicamente, ¿no? básicamente, Oye, pero sí, y así fue la base.
Tan te marcaron que ahí tienes tu cuellito levantado a la Cantona, ¿eh? Te estamos viendo aquí. Bien, ¿eh? No lo has olvidado. Muy Todo. bien, ¿eh? Muy Claro. buen Déjame. estilo. Perfecto, ¿eh? Te voy a decir José Ramón, como dice Cantona, oh, wow. pero no te vayas todavía, ¿eh? Que aún tengo más preguntas para ti. Bueno, está bien. José Ramón, tú, por ejemplo, pues me acuerdo que empezaste a jugar de defensa y has ido acercándote al área rival, ¿no? Sí, yo en mi caso no me pasó eso de que escogí la posición por el jugador, sino más bien fue al revés, porque al principio, sobre todo cuando estaba muy chico, no sé, en la primaria, secundaria, pues mis jugadores favoritos siempre eran delanteros. Y yo la verdad es que siendo muy honesto aquí con ustedes, que estamos en confianza, Sí, claro. y con nuestros Espera, oyentes, porque te van a ver millones de personas. pero son amigos los que nos están escuchando. Entonces, yo sé que puedo tener la confianza de decirles que yo era muy malo, era muy malo. Entonces, la verdad es que pues no podía, no tenía esperanzas de, mi jugador favorito es Camoranesi y voy a jugar como él, o es Valencia, o es Ronaldo. Entonces, simplemente eran mis jugadores favoritos, pero yo no aspiraba a jugar como ellos en la cancha. Yo estaba en la época donde al malo lo ponían de defensa la verdad es que estuve en un camino muy parecido al tuyo, Chama, pero yo sí logré salir de ahí, pero Trascender un poco más, ¿no? no, bueno, pues no voy a decir que mejor o peor, simplemente me salí de ese estigma de que yo en mi caso al menos, mi falta de técnica la compensaba mucho con patadas. Entonces, en la primaria yo sí era famoso por las barridas y demás. Ya después, en secundaria y en prepa, empecé a querer pulir mi técnica y al final yo quería jugar más arriba. Entonces, lo más cercano que tuve ya cuando empecé a mejorar, pues fue de lateral, que fue donde ustedes me conocieron ahí, en la prepa de lateral derecho y fue ahí donde me empecé a fijar en jugadores de esa posición y Philippe Lam pues era mi consentido Muy jugadorazo bueno, además. además, ¿eh? Entonces, y que además era muy bueno a la ofensiva, entonces me fijaba en él y Exactamente. así eventualmente me convertí en extremo y hoy en día que ya no corro como antaño, pues soy centro delantero. Claro, con mucha precisión, con maña, ¿no? Con astucia, con experiencia. Digamos que Sin sí, sí, sí. desplazamientos. No, también los hay, el desmarque que se me da todavía. Y la buena definición, ¿no? O sea, el olfato goleador que vas Claro, adquiriendo con claro, los que años. esas cosas no se pierden. Quiero creer. No, se ganan en tu caso, ¿no? Además. Exactamente, exactamente. Muy bien, Tú, ¿eh? O Alex. sea, yo siempre, a mí me hubiera gustado jugar de mediocentro siempre. Ujú. Los jugadores que más me gustan son los mediocampistas. Y no los destructores necesariamente, aunque siempre Gattuso, No, como lo no comentaron en están, el episodio no pasado, sobran, ¿no? No sobran. no sobra nunca, en mi equipo nunca y en ninguno. Pero la verdad es que nunca he sido muy bueno para jugar en el medio de la cancha. Siempre he sido de los que corren mucho, de los que recuperan los balones y los pasan rápido, suave, muy atento al El reglamento. pase, suave el pase. La El pase suave, sí, recuperación claro. tuya es cero suave. Sí, la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, iba a preguntar cuál era su primera expulsión, pero si no, íbamos a estar aquí media hora hablando de las mías, ¿no? Justas e injustas, porque si habláramos de las injustas, Serían menos, ¿no? serían menos, efectivamente, pero serían algunas, ¿eh? Y algunas contigo de protagonista o de antagonista también. Ujú. No, pero yo siempre jugué de defensa, lateral izquierdo, obviamente, o central también. Y La vida lava. me gustan mucho los jugadores. Puyol, por ejemplo, por más de que el club y todo no fue lo No, mejor para él, bien sabemos que pero aunque seas del Madrid, tus jugadores favoritos son del Barcelona. No te no, preocupes. Xavi Alonso, por ejemplo. Pero Puyol me gustaba mucho de defensa, Alessandro Nesta también me gustaba mucho de defensa, Paolo Montero de la Juventus también, tipos muy finos, Claro, sobre todo muy Montero. finos. Sobre todo Montero, claro. Era fino, yo creo que para comer, pero para jugar no mucho. Dejaba cortes finos, ¿no? En la pierna del Cortes finos, rival. exactamente, sí. No, la verdad es que sí me gustaba mucho jugar de defensa. Trataba de jugar limpio, no siempre lo lograba, pero tampoco era malintencionado. Simplemente pues había que meterle, y creo que aún así hay que hacerlo, intensidad a los Claro, partidos. y a veces se llega tarde, ¿no? Ni Se llega hablar. tarde a veces. En la vida la puntualidad está sobrevalorada. Y sí, la verdad es que destacaría a Puyol, que me marcó como un jugador que me gustaba, o sea, me gustaba mucho porque no era el más talentoso del equipo, pero sí era el que más ganas le echaba, el que estaba en todos lados, el que le echaba toda la garra. Y yo decía, pues eso es lo que yo puedo hacer. O sea, no puedo ser el más talentoso ni el que haga los goles,
pero puedo ser el que más ganas le ponga y ayudar en esa parte, ¿no? Entonces, Puyol, o sea, si tuviera que destacar a alguien que me marcó y que quería jugar como él, Puyol, sin duda. Perfecto. Ojalá ganara lo que él ganó, ¿no? O hubiera llegado a donde él llegó. Hasta el peinado le quisiste imitar alguna vez, ¿no? Exacto, sí, por ahí hay fotos, las podemos poner y sí, daba un aire ahí, puyolesco. Sí. Oigan, y hablando de sus primeras veces en el fútbol, no sé si se acuerden de la primera vez que fue a un estadio de fútbol, dónde fue, con quién fue, si fue al equipo que les gustaba, si ganó su equipo, por ejemplo. Reims, ¿cómo viviste la primera vez que fuiste al estadio? Si es que te acuerdas, capaz que eras muy chico y Mira, solo sabes que fuiste, pero no te acuerdas. es un poco así, o sea, me acuerdo de, pues, ya muy vago, ya ni siquiera sabes si realmente tú te acuerdas o es algún efecto Mandela en tu cabeza, pero sé que mi primer partido fue un Irapuato Pachuca en el estadio de Irapuato, el Sergio León. La verdad es que no me acuerdo si estaban en primera división o en segunda división. Quiero creer que en primera, pero no sabría decirte. Pero era también cuando Pachuca se paseaba entre las dos en aquellos entonces. No me acuerdo del partido. Sé que me llevaron varias veces al estadio de chico y me quedé dormido, porque pues luego de niño está más difícil no ver un partido completo. Sí. Y el sol y todo eso. Exacto. Ni siquiera me acuerdo si fue en la tarde o en la noche o qué. Solo sé que quedó 2-1 favor Irapuato. No recuerdo quiénes ni siquiera jugaban ni nada, pero pues es lo que recuerdo y pues, a la fecha ya con cariño, ¿no? Porque a mí en lo gol de personal Mandela, ¿no? En lo personal me encanta ir al estadio, entonces pues es un recuerdo que atesoro, aunque no me acuerdo de nada, pues es como de, mira, fue el Irapuato, que si bien no es mi club como tal, pues es de la ciudad donde nací y donde viví mis primeros 10 años y pues hay un cariño ahí al Irapuato y contra un Pachuca que al final es rival del Cruz Azul, entre comillas, es una rivalidad muy olvidada, pero ahí está. Entonces, pues sí, ese fue mi primer partido de fútbol y de muchos de los que he ido. ¿Y el primero que te acuerdes? O capaz que ya está como, no sabrías decir cuál exactamente. Sí, ya no sabría decirte porque no sé si fue alguno de la selección en el Azteca o alguno del Cruz Azul en el Azul. Llegué a ir a muchos al Azteca, sobre todo de la selección, pero también me tocó ver hasta algunos del América. Vi la final contra Tecos, por ejemplo, pero Yo no. estaba Una final muy contigo. buena, Sí. Ese no fue mi primero, pero es de los que me acuerdo así. Pero no, la verdad es que no recuerdo cuál fue mi primer partido que recuerde, porque pues ya es como una masa de memorias en la cabeza, ¿no? Muy bien, Sí, porque aparte ahora vas muy seguido a ver al Azul, ¿no? Además. Claro, digo, no me Como debe encanta ser, como buen que se hayan aficionado. ido para allá, pero pues hasta Es allá lo que vamos hay. a apoyarlos, exactamente. Oye, Omar, ¿y tú, por ejemplo? Yo algo similar. Yo de chico no me acuerdo, pero tenía un tío que le regalaban boletos para el Atlante. Entonces recuerdo que nos llevaba oye, ¿sabes qué? Partido del América, Atlante América, Atlante Chivas o así, en los que había la oportunidad de equipos sonados y buenos, nos llevaba, pero no me acuerdo de los partidos. Yo tengo el primer recuerdo en el estadio, tal cual, en una eliminatoria para el Mundial rumbo al 2002, o sea, debió de haber sido en 2001, un México-Honduras en el Azteca, 3-0 de México. Cuando cayó el primer gol de México, porque además fuimos toda la familia, o sea, mis papás, algunos primos, tíos, ahí estábamos. Y cuando cayó el primer gol, o sea, sentir así el gritadero, o sea, es algo que tengo todavía muy vivo, muy vivido en mi cabeza. Y incluso una de mis tías que se levantó a gritar, ¡ay! Y así como se levantó, se desplomó, se desmayó de la emoción. Fue la primera vez que me tocó toda esta ola de, tal cual, ola de, no precisamente agua, sino que la gente avienta cerveza y quién sabe cuántas cosas. Ojalá que haya sido cerveza. Pero sí, ese es el primerito que yo tengo recuerdo, tal cual, y en el Estadio Azteca, una belleza. Muy bonito recuerdo. Estadio Azteca, Hermoso. México ganando. Lo mencionan, uno de mis primeros recuerdos fue en el 99, la final de la Libertadores Cruz Azul Boca Juniors en el Azteca, también. De los partidos más históricos de Cruz Azul. Con el Sí, Bofiño, ese ¿no? sí, me acuerdo que fue la primera vez que lloré en un partido de fútbol, porque perdió 1-0 Cruz Azul y ya ganó 1-0 en la vuelta allá en la Bombonera, pero sí es la primera vez que me salieron lágrimas por un partido de fútbol. Híjole, es que me imagino la emoción estando ahí en esas instancias, ¿no? Sí, fue muy triste, aún
no sé si yo no sabía o solo que había un partido de vuelta, ¿no? Pero el chiste es que... Vas aprendiendo cómo funcionaba cada liga y Sí, cada o sea, capaz torneo. sí sabía y solo pues fue muy triste verlos perder, ¿no? Aunque Sí, fuera la claro. ida. Híjole, ¿Y pues tú sí. te acuerdas del tuyo? Sí, es una historia triste, es una historia Digo, le vas al Necaxa, vergonzosa. entonces. Sí, afortunadamente no tiene que ver con el Necaxa, pero sí con Ah, los mira, colores. menos mal. Una historia de terror, ¿eh? Ya me imagino que vas a Eh, decir. el estadio Vicente Calderón, o sea, ya desde ahí empiezas mal. Eh, Uf. Fue el verano del 98. Yo de chico no fui al estadio, porque no me acuerdo además haber ido. Poco es que fueras Ese muy es el, grande a esa edad, sí, ¿no? bueno, pero no así de que fuiste tú y no te acuerdas, pero sabes que fuiste. Mm. Es mi primer recuerdo en el 98, el trofeo Villa de Madrid, el Atlético de Madrid recibiendo a la Lazio de Pavel Nedved, del Budita de la Peña. Era la Lazio realmente la mejor que hubo en aquellos años, ¿no? ¿Qué figuras tenía el fútbol italiano además? Ujú. No me acuerdo de nada, simplemente me acuerdo que no disfruté para nada el partido. Por eso digo que fue una historia pues triste y que me marcó. Yo creo que por eso no me gusta para nada el Atlético de Madrid. Y mi cuerpo me lo decía, o sea, como que yo no sé por qué mi papá me llevó a eso. O sea, estando en Madrid había otras cosas que hacer. Pero me llevó a ver el Atlético de Madrid. Ganó 3-0 el Atlético de Madrid. Yo no vi ningún gol, perdón, porque antes de que acabara el primer tiempo, mi cuerpo, o sea, es esas veces que dices, no puedes ir contra natura, ¿no? Tu cuerpo te manda señales de que no estás bien ahí, de que ese no es tu lugar. Claro. Entonces me empezó a sangrar la nariz tanto, tanto, tanto. O sea, seguramente vi esas playeras tan feas, ese juego así mediocre, ese equipo ahí que en ese momento pues era lo que era, Entraste en un equipo catarsis ahí de total. media tabla. O sea, Y ¿preparaste acabé en esta la pregunta ambulancia. solo para poder contar esta historia? Sí, claro, efectivamente. Acabé en la ambulancia, Ajá. eh, pues porque el niño no dejaba de sangrar. Entonces tuvieron que cauterizarme, o sea, ahí un desastre. Y desde entonces, afortunadamente, no he vuelto al Vicente Calderón, que ya ni existe. Ujú. Y no sé si por eso es que me marcó este no cariño que tengo al Atlético de Madrid, pero sea como sea, pues, o porque me arruinó mi primera memoria en el estadio, ¿no? Algo que es tan importante para un aficionado del fútbol. Y también no Lo odias Pero a que, la bueno, Lazio. lo que ya no, la olvidaste de Lazio, la anécdota es que te tiraron un balonazo en el calentamiento y te pegó en la nariz. Por eso le agarraste odio al equipo, odio y al lo estoy estadio. mezclando, ¿no? Y lo estoy mezclando aquella, no, es historia real, ¿eh? Sí me acuerdo de eso. Mm, No, la Lazio, tan me gusta que tengo la playera de Gaisca Mendieta de la Lazio, Wow. porque me gustaba mucho ese jugador y cuando se fue a la Lazio, me claro. gustó irle a la Lazio. Pero al Atlético de Madrid no le voy, si no se notó. No me inventé la historia, pero sí me inventé la pregunta para poder contarlo, Se porque notó. explica muy bien el personaje, o sea, y quiero que la audiencia me entienda, ¿no? Me entienda un poco Claro. de dónde vengo, quién soy, mis gustos. No sé si hay una lesión interna y por eso como soy, pero pues es lo que soy. Para que Mira. te Eh, aguanten en futuras exactamente, ocasiones. exactamente, como ustedes llevan haciéndolo ya muchos años, ¿no? Y con mucho cariño además. Oigan, y otra pregunta, quizás para acabar, una pregunta un poco más adulta, un poco más seria, entonces capaz que no la contesto yo, pero Ujú. preguntarles si idolatraban o capaz que idolatran a alguien ahora, algún futbolista, por sus acciones, no tanto futboleras, pero fuera de la cancha, o sí por lo que hace dentro de la cancha, pero no exactamente por sus pases o por sus goles, sino por la forma de ser, no sé, algo distinto a lo que ya hemos platicado, alguien, por ejemplo, Mar, que te guste mucho lo que hace fuera de la cancha, 100%. actualmente o desde antes. De hecho, eso fue lo que me definió a mí apasionarme mucho en el fútbol. Eh, voy a contar ahora yo mi historia, igual muy breve, ¿no? Pero Ojalá no tuve sea la, tan triste como la mía. no, cero triste, cero triste. Tuve la oportunidad de estar en un evento acá en México que patrocinaba, no me acuerdo si Sears o Sanborns, de Pelé cuando vino a hacer el lanzamiento de su libro de Mi Legado y tuve la oportunidad de conocerlo y estar en backstage con él y todo. Yo tenía 14 años, eh, lo conocí, estreché su mano, me firmó mi playera, la tengo enmarcada con foto y todo. Y
ahí estaba Chespirito, o sea, había varias personalidades en el evento y ahí estábamos mi hermano y yo así como de, ¿qué onda? ¿Qué hacemos aquí? Pero eso para mí fue un abrir así de ojos muy cañón. Y la personalidad de Pelé, o sea, porque nos tocó platicar con él y mi papá le preguntó, oye, ¿y no te daban miedo los ingleses que te sacan tres cabezas y todo eso? Y súper amable platicando con nosotros. Y dije, órale, qué personaje. Y desde ahí como que ataché o pegué mucho lo que es el jugador con lo que representa el jugador. Entonces, un cuate que sea timorato, que sea callado, por más que sea un genio, no hace clic ni con mi personalidad, ni con mis gustos, dentro ni fuera de la cancha. Entonces, en el caso de Pelé o el caso de, o sea, Pelé de hecho es como el más mediano, ¿no? O el más leal a lo que es el fútbol, porque yo soy más como de jugadores de más controversia y así. Me fui agarrando de esa filita, o sea, pues un Cantona, un Zlatan Ibrahimovic, incluso Edgar Davids, por sus simples lentes, salirse de ese esquema, me apasionaba mucho, además que también era muy gambetero. Ronaldinho ni se diga, o sea, yo, o sea, quería las playeras de ese cuate, los tenis de ese cuate, ahí ya empezaba el YouTube, entonces ya buscaba yo todo el tiempo videos de Ronaldinho. Sí me hizo ver esa parte más del fútbol conforme a la personalidad de los jugadores. A lo largo de toda la historia que he tenido, pues justamente cuando apareció el duelo eterno entre Cristiano Ronaldo y Messi, que ya lo he platicado en otros capítulos, concuerdo en la estadística y pues por lo tanto no te puedo decir que Messi no sea el mejor, o sea, evidentemente lo es, pero a mí no me gusta decir que es el mejor, porque para mí el mejor es como englobar y entonces yo voy a una personalidad que me haga a mí moverme más por lo que representa, entonces se me hacen más disciplinados y más constantes muchísimos otros, hasta Luka Modric, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, los nuevos, las nuevas generaciones, un Haaland, lo prefiero Haaland o Mbappé, o sea, prefiero esas personalidades que buscan ese esparcir como lo que son. Entonces, soy más apegado a ese tipo de jugadores y eso fue lo que a mí me fue como definiendo en la parte de si un jugador o no me gustaba por lo que representaban fuera de la cancha. O sea, había los que fauleaban y los que no, y los que hacían faramalla y media y se burlaban. Y eso me llamaba la atención. Entonces, de alguna manera también yo de repente jugaba así, o sea, me burlaba de más de los rivales, hacía tres gambetas de más. Y por eso Entonces, estás sí, donde estás. sí, así, la historia de la rodilla, esa fue la mía tres veces. Entonces, este, pero sí, así fue. Y obviamente también ya después cuando no me dediqué al fútbol, que me dediqué a estudiarlo, pues justamente también me apasioné más por ese tipo de personalidades técnicas. O sea, los directores técnicos que son más de ese perfil son los que me gustan más, que los que por más genios que sean, no dicen nada, no muestran carácter en la cancha. Entonces, no sé, es como más lo que a mí me gusta, pues. Oh, muy bien, muy tú. Además, Muy los que yo. te conocemos, muy tú, exactamente. Oye, de Reims, ¿y en tu caso? ¿Alguien que te marcara así o por personalidad, por acciones, por proyectos, En mi por estilo de caso, vida? pues mira, la verdad es que creo que siempre me he fijado primero en la cancha, para mis ídolos, o sea, los que tal cual son ídolos, ídolos. De chico, pues, no sé, no te fijas tanto y más bien te fijas en los que te van diciendo la gente y la gente sí está maleada entre quién le cae bien y demás. Entonces, no los Sí. cuento tanto en ese sentido. Ya de Ujú. más grande, no sé, por ejemplo, cuando empiezo a ver fútbol europeo, pues también pasa mucho que te fijas en los que están en YouTube, como dice Omar. Ujú, Entonces, ujú. igual yo sí, 100% cancha, cancha, cancha. Me afectaba más bien al revés. Si había un jugador que por más bueno que fuera, si tenía algún detallito que a mí no me gustara, cómo era esa persona, pues ahí era que, pues capaz ya no lo veía yo tan bueno, ¿no? Hoy en día, pues estaba pensando, si hay jugadores que además de su talento en la cancha, hacen que los tengan en un pedestal más alto por lo que son fuera de ella. En Ujú. mi caso, o sea, por poner ejemplos muy concretos, uno es Marco Reus, capitán del Borussia Dortmund, que además a mí se me hace un gran ejemplo en todos los sentidos. De superación, ¿no? Sí, 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 exacto, de que pues, lesión tras lesión ahí sigue y sigue a un muy buen nivel, sigue estando en la selección, él sí se ve que ama al Dortmund.
no ha salido. Quién sabe si nunca se hubiera lesionado si hubiera salido, pero el chiste es que no ha salido de ahí porque ofertas sí ha tenido, eso nos consta a todos, pero, y que además es un tipo muy alegre, a todo el mundo lo quiere en el equipo, los aficionados, entonces ese es uno de los que tengo así. Otro ya más local, pues no sé, el Chaco Jiménez también me pasó eso con él, que fue un tipo que desde que llegó al Cruz Azul se vio que se enamoró del equipo y que siempre dejó todo en la cancha. El talento, Muy pues profesional. ya lo sabíamos, ¿no? Su talento, todo lo que tenía, pero exacto, muy profesional, a diferencia de muchos talentos que han llegado a equipos mexicanos y no más, ¿no? Él llegó al equipo más grande en su carrera en México y llegó después de haberlo ganado todo en Pachuca, pero él aún así se mató por ganar algo en Cruz Azul. No se le dio la liga, pero aún así, pues, aún a la fecha se le ve la afición que tiene por el equipo, por más que ganó más con Pachuca, pues está enamorado del Cruz Azul y nos dejó a su hijo. Entonces, son cosas que hacen que uno lo quiera más, ¿no? Y ya de actuales del Cruz Azul, pues no sé, un Jesús Corona que aunque está medio loco y pues, se le van las cabras al monte, pues me gusta también un jugador que se mate, literal, él literalmente por el equipo, de que se pelea, por algo él levantó la copa con esa euforia, porque pues es un jugador que ya llevaba más de 10 años en el equipo, pero le urgía ese título por Cruz Azul, tuvo ofertas en muchos momentos y aún así se quedó porque quería el campeonato con Cruz Azul y al final es un símbolo del equipo. Y así, entonces en general, no es que me fije yo primero en un jugador por cómo es fuera de la cancha y luego ya me atrape, sino que primero me fijo en la cancha y si me cae bien, pues ya, entonces, pues ya me tiene, ¿no? Por completo. Lo mismo que dice, Claro. Mano, o sea, un Cristiano Ronaldo me cae mejor que un Messi, y pero pues ya es muy, no sé, los veo en la cancha. Por más que yo siempre fui más fan de Cristiano Ronaldo, pues ya ahorita que se están terminando las carreras de ambos, pues sí preferiría un Messi en mi equipo, pero pues Claro. Cristiano Ronaldo me cae mejor. Muy bien, ¿eh? Muy buenas sus respuestas. Pulgarcito. Y creo que muy interesante también el episodio. Espero que nuestra audiencia, que ya lo sé decir, nos haya conocido un poco más, nos haya conocido un poco mejor, entendido nuestro background y capaz que volvemos a hacer algo distinto, algo parecido, pero más bien de nosotros jugando, ¿no? Por ejemplo, María comentaba pues, algunas lesiones que tuvo, de cómo le gustaba jugar. De Reims comentaste cómo empezaste de defensa y luego te fuiste subiendo en la cancha. Entonces, capaz que hacemos otro episodio así parecido, pero más de nosotros, ¿no? Para Sí, entrar más en cuestiones varias, ¿no? claro. Pero por ahora ¿Tú? quisiera, yo es que prefiero, me gustaron mucho sus respuestas, entonces dejémoslo ahí, no vaya a ser que se En me el ocurra porque aquí misterio. lo apunté aquí un mal chiste y ¿para qué, no? Que ya conté varios además. No, aparte, sí quería dejar tiempo suficiente para la sección favorita de todos, mía, tuya y de todos los que nos escuchan, que es la recomendación de la semana, en esta semana, a cargo tuyo, o Max. Entonces, preguntarte qué nos recomiendas y si lo podemos ver o no, o comprar o no en Amazon. Justamente. De hecho, mira, por eso aquí tengo mi Bien te aparatito conozco. de apoyo. Pues miren, esta recomendación ya va un poquito más fuera de la caja de lo que hemos venido recomendando, pero claro que lo puedes comprar en Amazon. Sin embargo, yo les voy a pasar un tip que se lo he pasado a alguno que otro amigo, pues ya más fresón y con más poder adquisitivo, porque está un poquito pues, caro el lujito, ¿no? Pero, por ejemplo, el buen Reims tiene uno que nos ha dado años, literal, de risas, de frustración, de diversión, de borracheras y de convivio. Es la mejor adquisición que puedes tener. Estoy hablando del futbolito de mesa. Todo mundo que ama el fútbol debe de tener un futbolito de mesa, si es posible, en su casa. Y aunque no sea posible, busquen cómo sea posible, porque de verdad como son divertidos. Sí los puedes comprar en Amazon, obviamente nada más le buscas, pero de todas formas yo les quería compartir, hay una página que sí se la he recomendado a un par de amigos que se llama marven.net. Es una página en donde puedes encontrar los futbolitos de los que estaban antes en las, pues, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo Los de se llamaban? cantina. Ándale, como los de cantina, ¿no? Que tragamonedas y con el candadito y así, que como el que tienes tú, Reims. Pero Que es buenísimo. es Es muy bueno. dificilísimo encontrar esos, como, estaba paseándome en Sanborns y me encontré uno de esos, ¿no? Sí, no. Porque tampoco está en tu mindset comprarte un futbolito.
Entonces, pero se las debería. dejo aquí. Mira, a ver, les pongo a ver si alcanza la cámara. No, se borra. No, se blurrea. De Blu-ray. Ahí está, mira. Porque no nos han pagado. Ahí sí. Ajá. Lo padre es que los puedes encontrar de todo tipo, o sea, algo así más moderno como sin patitas y así, dependiendo si tu casa es minimalista Claro, o no, o lo mira. que tú quieras, pues lo puedes mandar a pedir así. Y otro fact importante es que ahí en Marven los puedes customizar, como quiero el de América y Chivas. Entonces escoges tus dos rivales y listo, tal cual. Que pues como recomendación inicial, creo que, o sea, hay otras ridículamente caras, pero creo que esto está muy adecuado al mercado. Sí son algo caros porque son unos armatrostes del tamaño de una mesa. Entonces, eso es lo que les quería recomendar. Creo que es una buena recomendación porque te Muy puede buena. entretener muchísimo con tus cuates, con tus amigos, con tus primos, con la familia. Y siempre que hay un futbolito, todo el mundo llega directo al futbolito. ¿Y qué? Claro. ¿Qué? La reta, ahora. Y una tradición que no podemos dejar pasar, ¿no? Además, o sea, 100%. que ojalá que siga existiendo. Y si no te alcanza para un futbolito, tu lugar, o sea, es muy pequeño, pues consíguete un amigo que tenga un futbolito, como en nuestro caso, que de Reims tiene un futbolito, además, de los más clásicos que Gracias yo he visto. a mis papás, un saludo que si nos están escuchando o viendo, porque pues está en su casa. Patrocinado por ellos. Claro. Pero que sí nos ha traído muchas alegrías y otras tristezas también, pero acompañado de alegrías, ¿no? Después. Sin duda, sin duda. Uh-huh. Y además, recuerdo también en la universidad varias horas de jugar futbolito, ¿eh? Sí, ahí las tristezas eran para los papás que veían cuántas Exacto. faltas tenían sus hijos en cada materia, ¿no? Sí, que notaban, no sé si había más goles o menos puntos, o si había ahí un indicador, ¿no? Pero sí, muy, muy buena recomendación, ¿eh? Y aparte, ¿dónde comprarlo? Un futbolito moderno, como tú quieras, pero ten un futbolito. Tal cual. Muy buena recomendación, ¿eh? Sí. Y bueno, pues se nos va acabando el tiempo, tanto en video como en audio. Pero recuerden que con nosotros cada semana hay doble jornada y ahora también en video. Así que un gusto haberlos visto, haberlos oído, saludado y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Así que bye.